Saludos, buen día. Mi nombre es Guadalupe Barahona y yo les voy a explicar una de las teorías conductistas, la cual es el condicionamiento operante. Es evidente que no todo el aprendizaje humano es involuntario y que no todas nuestras conductas son automáticas. Las personas operan de forma activa en el entorno. A este tipo de actos o acciones se le llaman operantes. El proceso de aprendizaje implicado con una conducta operante es a lo que se le llama condicionamiento operante, porque aprendemos a comportarnos de ciertas formas conforme nosotros operamos o realizamos acciones en nuestro entorno. Por lo general, se considera que la persona responsable en desarrollar este concepto es Skinner. Skinner partió de la creencia de que los principios del condicionamiento clásico explicaban solo una pequeña fracción del comportamiento humano. Muchas conductas humanas son operantes, no respondientes. El condicionamiento clásico únicamente describe la forma en que las conductas existentes pueden asociarse con nuevos estímulos, no explica cómo es que se adquieren nuevas conductas operantes. La conducta, como respuesta o una acción, es solo una palabra que sirve para describir lo que un individuo hace en una situación específica. Conceptualmente pensamos que una conducta como si fuera algo formado por dos conjuntos de influencias ambientales, es decir, aquellas que la preceden, los antecedentes, y aquellas las que siguen, sus consecuencias. Esta relación se demuestra de forma muy sencilla como antecedente, conducta, consecuencia o ABC, por sus siglas de Antecedent, Behavior and Consequence. Puesto que la conducta es continua, una consecuencia dada se convierte en un antecedente por la siguiente secuencia, ABC. Las investigaciones sobre el condicionamiento operante indican que la conducta operante puede ser alterada por cambios en los antecedentes, en las consecuencias o en ambos. Los trabajos iniciales se enfocaron en las consecuencias a menudo que estas tuvieron la participación de animales, como por ejemplo ratas o palomas como sujetos de estudios. Según la perspectiva conductista, las consecuencias determinan en una gran medida si la persona va a repetir esta conducta que provocó diferente tipo de consecuencias. El tipo y el momento de las consecuencias podrían fortalecer o debilitar las conductas. Bien, a continuación voy a explicar dos de conceptos básicos e importantes para comprender mejor lo que es esta teoría del condicionamiento operante. El primero es el reforzamiento. Por lo general se tiene una percepción de que el reforzamiento es un sinónimo a recompensa, sin embargo tiene un significado particular en lo que es la psicología. Un reforzador es cualquier consecuencia que fortalece la conducta que le sigue. Es decir, que las conductas son reforzadas, estas van a incrementar dependiendo de su frecuencia y la duración del tiempo. Siempre que se vea una conducta que persiste o dura por un largo tiempo, se puede suponer de que las consecuencias de tal conducta son reforzantes para este individuo o persona. El proceso de reforzamiento se representa de la siguiente manera, como aparece a continuación en la pantalla. El proceso de que las consecuencias de cualquier acto sean reforzadores probablemente depende de la percepción del acontecimiento y el significado que tiene para cada una de las personas. Por ejemplo, si un alumno es enviado continuamente a la oficina del director o directora por su mal comportamiento, tal vez sea porque en realidad esta conducta es un reforzador para él, aunque no sea un acto realmente deseable. Existen dos tipos de reforzamientos. El primero es el reforzamiento positivo. Este ocurre cuando la conducta produce la presencia de un nuevo estímulo. Algunos ejemplos pueden ser como el picoteo de una paloma sobre un botón rojo para que le den alimento, el uso de un atuendo nuevo para poder recibir elogios o dejarse caer de una silla para poder provocar risa a los compañeros de clase. Cuando la consecuencia que fortalece una conducta es la aparición o una añadidura de un nuevo estímulo, la situación, esto se define como un reforzamiento positivo.
En cambio, cuando la consecuencia que fortalece la conducta es la desaparición o la eliminación de un estímulo, este se le conoce como reforzamiento negativo. Si un acto específico conduce a la evitación o al escape de una situación aversiva, es decir, una situación desagradable, es probable que el acto se repita con una situación similar. Se puede considerar un ejemplo de cuando los alumnos se sienten continuamente enfermos justo antes de un examen y piden que llamen al papá o enviarlos a la enfermería. Esta conducta permite que los estudiantes se escapen de situaciones aversivas, es decir, los exámenes, por lo que el hecho de sentirse enfermo se repite y se mantiene, en parte a través, esto es un ejemplo de reforzamiento negativo. Es negativo porque el estímulo, es decir, el examen, desaparece y el reforzamiento porque la conducta que provoca el estímulo que desaparezca, es decir, sentirse enfermo, esto se va a incrementar con el tiempo o se va a repetir en otra ocasión. Ahora, otro de los conceptos es el castigo. A menudo el reforzamiento negativo se puede confundir como castigo. El proceso de reforzamiento, ya sea positivo o negativo, este implica fortalecer una conducta. Por otra parte, el castigo implica disminuir o suprimir conductas. Una conducta a la cual le sigue un castigo tiene menores probabilidades de repetirse en situaciones similares en el futuro. De nueva cuenta, el efecto que va a definir esta consecuencia va a depender del significado que se le da a esta persona y la percepción de lo que significa esto para él. Para un estudiante, el hecho de ser suspendido de la escuela quizás puede representar un castigo, pero en tanto para otro esto puede darle menor importancia. El proceso de castigo se representa como aparece a continuación en la pantalla. Al igual que el reforzamiento, el castigo tiene dos formas. La primera se le conoce como castigo tipo 1 o castigo por presentación. Esto sucede cuando la aparición de un estímulo después de la conducta suprime o disminuye tal conducta, como por ejemplo cuando los profesores castigan o le llaman la atención a los estudiantes, asignan una tarea extra o trabajo adicional y les piden, como por ejemplo, dar vueltas adicionales en lo que es el área del patio, en el área de juegos. Esto puede ser un ejemplo de castigo por presentación. Está también lo que es el otro castigo, que es el castigo de tipo 2 o castigo por omisión, ya que implica la eliminación de un estímulo. Cuando los maestros o los padres quitan privilegios dentro de su hijo, este se comporta de una manera inapropiada, están aplicando lo que es un castigo por omisión. Con estos dos tipos, el efecto de la disminución de la conducta se conduce a un castigo. Ahora, nosotros podemos recordar lo que ciertas actitudes o ciertas acciones hacían nuestros profesores o incluso nuestros padres cuando estábamos un poco más pequeños. Algunos ejemplos de este tipo de clases de recompensa o castigos primero están lo que son las recompensas concretas, como por ejemplo cuando ponían algún sellito, cuando hizo una tarea bien, golosinas, premios o certificados. Están lo que son las recompensas en actividades, cuando los profesores daban tiempo libre y terminaban a tiempo lo que es alguna actividad, hacían diferentes juegos de mesas como los rompecabezas o daban un tiempo de lectura libre. Están las recompensas en excepciones, cuando daban una tarea o había algún examen semanal o algún laboratorio. Y están las recompensas sociales, es decir, cuando ellos daban cierto elogio o había un reconocimiento de su parte. Ahora, los castigos. Estaba la pérdida de privilegios. Cuando, por ejemplo, un niño no se sentaba en donde tenía que hacerlo, estaba realizando desorden en la clase o no trabajaba con sus compañeros. Estaban las multas, es decir, la pérdida de puntos, calificaciones o incluso los padres en el caso de dinero. Y está el trabajo adicional, es decir, cuando nos daban más tareas en casa, hacían lo que eran castigos
físico, como por ejemplo ponían abdominales o lagartijas, en este caso cuando eran las clases de educación física. Estos son ciertos ejemplos de recompensas y en castigos que son parte del condicionamiento operante. Para poder fomentar conductas positivas dentro del salón de clase, existen ciertas sugerencias bajo el condicionamiento operante que se pueden fomentar en el aula. Una de estas es asegurarse de que el reconocimiento de un comportamiento positivo de forma de que el estudiante lo valore. Un ejemplo de esta es de que cuando se digan las reglas de la clase, se tengan que establecer cuáles son las consecuencias positivas para el cumplimiento y las consecuencias negativas cuando este no sea así. Otro ejemplo es reconocer la aceptación honesta de los errores otorgando una segunda oportunidad, como por ejemplo cuando un niño copió la tarea de otro compañero para no dejar de entregar una tarea, al darse cuenta de esto, darle una nueva oportunidad de entregarla por sí mismo. Y también ofrecer lo que son recompensas deseables ante el esfuerzo académico, como por ejemplo darles un descanso adicional, excepción de tareas o exámenes o puntos adicionales para alguna actividad importante. Otra sugerencia es de que una vez se hayan establecido nuevas conductas, ofrezca un reforzamiento de manera impredecible para alentar la perseverancia, como por ejemplo ofrecer recompensas sorpresas para que haya una buena participación durante las clases, al iniciar las clases poner una pregunta abierta o breve para ganar puntos adicionales para ciertas actividades próximas y asegurarse de que cuando los estudiantes reciban felicitaciones por su esfuerzo, que no dé por hecho este buen desempeño, sino que alentarlo que continuamente siga haciendo un buen trabajo. Utilizar también lo que es el principio de Premack para identificar reforzadores efectivos, como por ejemplo observar qué es lo que hacen los estudiantes durante el recreo y observar cuáles son los estudiantes que les gusta trabajar en equipo o con sus compañeros para darles esta oportunidad en actividades próximas. Otra sugerencia es asegurarse de que todos los estudiantes, incluso aquellos que no tienen una buena conducta, reciban algún tipo de elogio, recompensa o privilegio cuando algo les salga bien, como por ejemplo revisar continuamente lo que es la lista de clase para verificar que todos los estudiantes estén recibiendo un reforzamiento y establecer estándares para el reforzamiento de una manera de que todos los estudiantes tengan la oportunidad de recibir uno. Así como también de todos los ejemplos que se mencionaron, es importante discutirlo con los demás maestros y con los padres de familia. El aprendizaje vicario por Albert Bandura. Bandura nos dice de que el aprendizaje es el cambio en las respuestas, pautas de comportamiento o entidades de orden mental o psicológico como consecuencia del trato que tiene el organismo con el medio. Es decir, nos da una definición de aprendizaje vicario, también conocido como observacional, por imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social. Este aprendizaje está basado en una situación social en la que al menos participan dos personas. El modelo, que es el que realiza la conducta determinada, y el sujeto, que es el que realiza la observación de dicha conducta. Esta observación determina el aprendizaje. A diferencia del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje social es el que aprende no recibe un refuerzo, sino que se recae en todo el caso en el modelo. Aquí el que aprende lo hace por imitación de la conducta. En cuanto a sus aspectos para su aplicación en la educación, se puede decir de que el aprendizaje vicario sucede todo el tiempo en el proceso educativo. Los niños observan a sus docentes, los imitan, son reforzados por ello y siguen haciendo diferentes tipos de conducta. Algunas modalidades que se pueden utilizar en el aula es reproducir un video a los niños para que ellos puedan observar e identificar conductas de diferentes personajes y las consecuencias, así como también filmar las presentaciones de los niños para luego observarlas posteriormente en una clase y puedan identificar
em, falencias o aspectos positivos de su desempeño en ello. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertas limitaciones, ya que desde pequeños los niños utilizan lo que es este aprendizaje por observación, es de estar atentos y de tener mucho cuidado qué es lo que observan los niños, ya que como por ejemplo un niño de 10 años ve una película de acción y de violencia que está recomendada para niños mayores, puede imitar ciertas conductas no deseables. Por lo tanto, este tipo de aprendizaje es uno en el cual cada una de las personas involucradas en el ambiente de los niños debe de estar atento a qué tipo de conductas o qué tipo de actividades realiza, ya que estas pueden ser imitadas por este. Y esto ha sido todo por el video. Muchas gracias por observar.